Bueno, queremos analizar un anuncio que se hizo en el día de hoy, esta agenda de crecimiento y productividad e innovación lanzada durante la mañana por el gobierno. Nos acompaña en el estudio el economista de FIK Consultores, Jorge Fantuzzi. Gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero, cuando nuestro país hace rato está enfrentando situaciones complejas desde el punto de vista de la producción, esta agenda, estos énfasis que fueron anunciados en el día de hoy, ¿van en la línea correcta? Bueno, estábamos comentándose hace unos minutos, es clave tal vez el momento político en que se informa esta agenda. Hay muchas dudas sobre el impacto que puede tener la reforma tributaria sobre justamente la economía y el crecimiento, y de alguna manera yo creo que esta agenda viene a tratar de equilibrar al menos las dudas que se pueden tener respecto a este tema. ¿Y lograría ese fin? Claro, porque apunta principalmente, estamos hablando de emprendedores, de pequeñas y medianas empresas, que justamente son quienes en muchos casos han alzado la voz diciendo que la reforma tributaria los perjudicaría. A ver, hay que distinguir varias cosas. Primero, hay algunas medidas que claramente van a tener más impactos que otras, pero además hay que saber distinguir los plazos en que estos impactos van a ocurrir, y entender que además cada una de estas medidas es un mundo en sí mismo. O sea, cada una de estas medidas hay que ver el detalle, la bajada, cómo se va a hacer. El título puede ser súper positivo, pero tal vez la manera de implementarlo puede no mejorar en mucho el crecimiento. Por ejemplo, el tema de la institucionalidad. O sea, hay cosas que hay que ir mirando los próximos meses, los próximos años, cómo se van a ir implementando para ver efectivamente si pueden equilibrar algo las dudas que tenemos, yo diría, muchos economistas respecto a la reforma tributaria. Ahora, puntualmente, uno de los anuncios que llamó la atención tiene que ver con capitalizar el Banco del Estado, $450 millones. Muchos dicen, y uno de los temores también que se escuchó con respecto al tema de los préstamos, justamente tiene que ver con los intereses y con la eliminación del FUT, de que finalmente este capital con el cual se contaba, ahora se lo van a prestar y antes era propio. ¿Qué pasa puntualmente con esta medida? Efectivamente, el FUT funciona, hay malas prácticas, eso es sabido, pero en muchos casos para las empresas de todos los tamaños funciona como un fondo de ahorro que te permite ir invirtiendo y por lo tanto crecer. En el caso de las pymes es mucho más útil el FUT que comparado con las grandes, porque no necesitan recurrir a crédito, a endeudamiento, que por ser chica y por ser más riesgosa puede ser más caro. Esto probablemente se pensó como una lógica de contrapunto justamente a la eliminación del FUT. Exactamente, y en ese sentido, el monto del cual se habla y de particular el rol que tendría el Banco del Estado, pensando que los énfasis que siempre se pusieron durante el anuncio de hoy es justamente decir esta como alianza entre lo público y lo privado para fomentar la productividad y el crecimiento. ¿Crees tú que en ese sentido va en una dirección correcta o puede mitigar un poco la situación que estábamos analizando posteriormente de la reforma? Que lo puede mitigar, claro. Insisto en que hay que ver cómo se ejecutan todos estos temas, que lo pueden mitigar, claro. Ahora, el tema es si a nivel agregado, a nivel país, la eliminación del FUT va a resentir la inversión, sobre todo de ese tamaño de empresa. Yo creo que de todas maneras es difícil anticiparlo, ver las magnitudes, pero sí, la eliminación del FUT es un tremendo cambio para la manera en que las empresas invierten, y eso no va a cambiar porque el Banco Estado tenga una política de crédito más relajada. Ahora, cuando hablamos de, por ejemplo, reforzar programas como Startup, que justamente tiene que ver con los emprendimientos tecnológicos, y mucho se ha debatido que nuestro país también tiene que dar un giro respecto a estos temas y potenciar muchas veces esto. ¿Te parece en ese sentido un buen anuncio lo hecho hoy en esa materia? A ver, todo lo que... Y aquí tal vez después podemos entrar al tema un poco más filosófico, económico, sobre el tipo de políticas o medidas que se están promoviendo. Las medidas pro pyme, pro innovación, al igual que las de infraestructura, como son las de riego y telecomunicaciones son medidas que siempre son bienvenidas. Uno puede estar en desacuerdo tal vez cómo plantearlas, o cuáles son los énfasis, pero son medidas que claramente la innovación mejora o da más herramientas para que los países crezcan, para que las economías sean más dinámicas. Lo mismo con la infraestructura, con el riego, con las telecomunicaciones. Por ahí está el tema de libre competencia, que también afecta a toda la economía.
Y por lo tanto, bienvenido, sobre todo yo diría lo del financiamiento temprano, el capital semilla. Los startups es un poco más discutible. Pero son medidas que yo creo que difícilmente se pueden estar en desacuerdo. Nadie va a decir, no invirtamos más como país. ¿Y cuál es la duda o tal vez la crítica? ¿Tiene que ver tal vez con que hay que esperar un cierto tiempo para ver los efectos de estos anuncios versus el panorama que no es muy auspiciador desde el punto de vista económico dentro de lo que se viene para este año? No, a ver, si me preguntan las críticas en general que se pueden hacer a la agenda en su conjunto, diría que tienen que ver con este tema filosófico que te mencionaba, que es el tema de los clústeres. Hay mucha discusión sobre si es conveniente invertir en sectores productivos directamente. Por ejemplo, quiero invertir, aunque sea en mano de obra, la forma que sea, pero quiero invertir directamente en minería, quiero invertir directamente en pesca. Eso es súper discutible, porque si el Estado se equivoca, bueno, es plata perdida. Además, es seleccionar a dedo. ¿Por qué la pesca y no, por ejemplo, la leche, que para la región de los lagos es súper conveniente? O la industria manufacturera, que tiene un nivel de externalidades positivas, es decir, afecta positivamente otras áreas de la economía mucho más que tal vez la pesca. ¿Por qué? Y en esa discusión creo que la agenda tiene cuidado, o sea, creo que tiene un punto a favor de que trata de equilibrar esta discusión al poner estas políticas que son más lo que se llama horizontales. Es decir, vamos a tener una política de clúster, vamos a invertir en ciertos sectores, es discutible, no vamos a estar de acuerdo todos, pero además vamos a invertir en infraestructura, que es riego, que es telecomunicaciones y todo esto que ya conversamos. Entonces, de alguna manera equilibra las distintas posiciones políticas y económicas que hay respecto a este tema. Ahora, desde el punto de vista de los anuncios que se hicieron en materia, por ejemplo, de infraestructura, tal vez ahí lo más atractivo, no sé si me conocer también tu parecer respecto a eso. Por ejemplo, este puerto a gran escala de la zona central, ¿puede ser algo interesante que pueda obviamente promover el tema del crecimiento y de todas maneras, yo no conozco la industria portuaria todo lo que me gustaría como para poder contestarte esta pregunta con todo el detalle que se necesita, pero justamente eso es lo que me refiero. Esto es una agenda que es muy ambiciosa, tiene muchos puntos. Este tema del gran puerto, ¿no es cierto?, es un mundo en sí mismo en el que hay que ver mucho los detalles. ¿Cuánto espacio hay efectivamente para que entre un puerto nuevo o para que crezca un puerto? ¿Cuál es la competencia en el sector? ¿Cuántos son los clientes? ¿Cuál es el efecto que tiene? ¿Y cuánta plata se va a gastar el Estado justamente en esta medida? O sea, ahora, claro, es el tema de infraestructura, tal vez que tiene que ver con las formas más tradicionales, pero esta apuesta por el tema de la innovación, también pudiese dentro del corto plazo nosotros ya ver algún cambio respecto tal vez una apuesta pensando en países emergentes que justamente han apuntado ahí para reactivar muchas veces sus economías, han hecho ese cambio. Hay que tal vez contar la película completa. El gobierno pasado, al no creer, digamos, en las políticas de clúster, es decir, de inversión directa en los sectores, sí, como herramienta sí confía en la innovación, en el emprendimiento como herramientas de crecimiento, porque afecta justamente a todos los sectores. El gobierno pasado se hizo la ley de esta ley que le llaman la ley Longueira sobre innovación y desarrollo, ¿no es cierto? Que sus resultados todavía no han sido medidos, no se conoce el impacto de esta ley, pero de a poco, es una ley nueva, de a poco podría ir dando resultados. Toda la experiencia internacional indica que la ley está bien diseñada y que debería empezar a tener efecto. Y lo mismo con Startup Chile. Startup Chile, una de las ventajas que tiene es que da cierta flexibilidad en la entrega de recursos y ha ido generando un ecosistema de emprendimiento, ¿no es cierto?, que incluso fue destacado por una revista económica internacional como caso emblemático Chile de caso ejemplo. Todo esto, ¿por qué te lo cuento? Porque la agenda, las políticas que proponen respecto a estos temas no es que partan de cero, sino que ya tienen cierta historia y si se van a potenciar aún más, creo que vamos a estar todos de acuerdo. Nadie va a decir, oye, no, meter más plata en la ley de innovación y desarrollo, o más recursos, o agrandar el Startup Chile, insisto, que depende de la forma en que se haga. No vamos a estar de acuerdo, no. O sea, creo que son políticas que ya van a ver, ya se va a empezar a ver su efecto y dentro de los próximos años aún más.
Perfecto. Jorge, te queremos agradecer muchísimo la posibilidad de conversar y vamos a estar atentos sin duda a todo el análisis que va a continuar respecto a estas medidas anunciadas en el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti.